Y ya está grabando. Bien, entonces vamos a comenzar. Les voy a mostrar mi pantalla. Bien, aquí tenemos unos ejercicios, ¿no? De teoría de ecuaciones. Lo vamos a agrandar. Entonces, vamos a empezar a recordar lo que les comentaba el licenciado también, ¿no? De, de identificar lo que es el dividendo, el divisor, el cociente y el resto, ¿no? Entonces, donde tenemos que ponerle más atención es en la parte de acá, en lo que nos piden, ¿no? Los ejercicios, en la parte de acá, que es el cociente. No nos olvidemos porque nos piden muchas veces el cociente de ahí. Y la parte de acá también, que eso sería ya el resto, ¿no ven? Esto de acá es el resto. Y la función de acá f de x puede ser cualquier función. Ese es el resto. El p de x también puede ser cualquier función que divida, ¿no? No necesariamente tendría que ser un factor. En caso de que sea un factor, el resto daría 0, ¿no ve? Como habíamos visto en algunos problemas. Entonces vamos a recordar que esto es el dividendo, el divisor, el resto y el cociente. ¿No ve? Más que todo el resto y el cociente de cualquier división. Ahora vamos a ver qué nos dice teoría de ecuaciones. Teoría de ecuaciones, vamos a manejar la definición que el licenciado ya les había mostrado de cómo es teoría de ecuaciones. Ya, vamos a resolver este problema que está en su práctica con el teorema del resto. Dice, con el teorema del resto encuentra el cociente y el residuo de esta 7x cuadrado más 3x menos 10 dividido entre x cuadrado menos x más 10, ¿no? Vamos a aceptar a Adriana. Listo. Ya, y vamos a continuar. Vamos a resolverlo entonces. Habría dos maneras de resolver este problema. Uno es por el teorema del resto y otro también es para poder hallar el cociente, porque el teorema del resto no nos ayuda tanto en poder hallar el cociente, más que todo en hallar el resto. Entonces, a este lado vamos a hacer lo que es por el teorema no, vamos a hacerlo por una división, la división que conocemos. Y por este otro lado vamos a hacer por el teorema del resto, esta misma, y nos tendría que salir la misma respuesta. Ya, entonces vamos a iniciar. La forma que vamos a resolver por acá, voy a copiar el problema, que es 7x cuadrado, va a ser por una división, simplemente una división. 7x cuadrado más, acá va a estar el 3x menos 10. Están queriendo ingresar, ¿sí? Ahorita les voy a habilitar. Todo esto va a estar dividido entre x cuadrado menos x. Vamos a hacer la división que conocemos, la básica, para poder entender un poco la definición que está aquí arriba. Ya, entonces aquí está el 10. ¿Ya? Y vamos a dividir con la división que ya conocíamos, ¿no? Entonces vamos a usar y vamos a buscar números que puedan dividir para poder encontrar el resto. Además también nos va a ayudar a encontrar el cociente, ¿no ve? Y entonces vamos a recordar cómo es un poco la división que habíamos aprendido en colegio, ¿no ve? Si yo veo aquí que mi 7x cuadrado, su potencia del x cuadrado es 2, y en el dividendo su potencia de x es 2 también, entonces no tendría necesidad de buscar una variable x que multiplique, ¿no ve? Para que esto se haga 0, para que aquí haya una resta que haga 0, ¿no ve? Simplemente va a ser el 7, ¿no ve? Esta es una división básica. Vamos a dividir por cada uno, ¿no ve? 7x cuadrado menos 7x y por 10 va a ser 70. Entonces vamos a ir dividiendo. Si aquí está con positivo, a este lado va a pasar con negativo, ¿no ve? Más o menos así funciona la división que conocíamos, la que hemos aprendido desde mucho antes. Entonces 7 por x cuadrado va a ser menos 7x cuadrado. El menos ya lo toma al pasar a restar a este otro lado, ¿no ve? Entonces tenemos 7x cuadrado. Y cuando hacemos más por menos, en 7 por x va a ser menos 7x, pero a este otro lado va a pasar con positivo y va a ser más 7x.
Siempre hay que cuidar que vaya bajo la columna y la fila, ¿no? Aquí x cuadrado y aquí x. Y por último tenemos 7 por 10, se va a hacer aquí en signo positivo y aquí más por más, y aquí va a ser menos. Vamos a tener menos 70. Menos 70. Listo. Entonces tenemos que restar eso, vamos a proceder a restar. Y vamos a tener que esto se va a hacer 0. Lo que queremos buscar siempre es que eso se haga 0, ¿no ve? Entonces positivo con negativo se va a hacer 0. Y aquí, ¿qué nos va a aparecer? Nos va a aparecer 10. Vamos a tener 10x cuadrado. No, 10x simplemente. Y menos 10 menos 70 va a ser menos 80. Y ya. Entonces, ese sería nuestro resto. ¿Cómo sabemos que ese ya es nuestro resto? Porque la respuesta que yo tengo ahí, justamente, esa de acá es nuestro resto, ¿no ve? ¿Por qué? Porque la potencia de x de acá es ya menor a x cuadrado, entonces ya no podría dividirlo sin hacer fracciones. Entonces ya hemos identificado por una parte el cociente, que sería 7, y el resto que es 10x menos 80, que era lo que nos pedía, ¿no? En su práctica no necesariamente dice haga por el teorema del resto, pero también podemos hacerlo. A este otro lado lo vamos a hacer. Vamos a revisar incluso su práctica. Estamos en teoría de ecuaciones. Acá nos pide, ¿no? Nos dice, encuentra el cociente y residuo. Es este, sí, sí es este. Y hemos tomado el ejemplo 6, me parece que es el 6. No, el ejemplo 8. Hemos tomado este ejemplo para poder resolver. Ahora vamos a ver cómo se resuelve por el teorema del resto. Vamos a admitir, ya. Bien, entonces vamos a ver cómo se resuelve por el teorema del resto. El teorema del resto nos dice que la parte de acá, del denominador o bien de la división, la que está acá, tenemos que igualar a 0, ¿no? Nos dice si el polinomio f de x se divide entre x menos c, este x menos c representa también al denominador cualquiera. No siempre tiene que estar en la forma x menos c, puede estar en esta forma que es x cuadrado menos x más 10, o en otras también, pero eso es lo que representa, ¿no? Siendo c una constante independiente de x, y el residuo es igual a f de c. El residuo es igual a f de c una vez encontrando ya c. Ahora en este caso podemos ver que no podemos multiplicar ni en el denominador ni en el numerador una variable que nos pueda hacer, como en el problema del licenciado, ¿no? Que nos pueda hacer eh, despejar x en la potencia máxima sin tener variables, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es aplicarlo de esta manera. A ver, lo vamos a aplicar. Vamos a igualar primero a 0. Lo que tenemos que igualar es x cuadrado menos x, que es lo que tenemos en el denominador, más 10, ¿no ve? A 0, como habíamos aprendido, ¿no? El teorema del resto es el primer paso, igual a 0. Y ahora, la pregunta sería, ¿en dónde tendríamos que reemplazar, no? Para que podamos tener todo esto, ¿dónde sería adecuado reemplazar? ¿Cómo podríamos despejar esta parte de acá? X cuadrado menos x más 10. Eso es lo que nos pide, ¿no? Lo que tenemos que enfocarnos es más en la variable máxima. Por ejemplo, a ver, vamos a tomar la variable mayor, podríamos tomarlo, es decir, en x cuadrado. Podríamos tomar esto para despejar al principio. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría x cuadrado, vamos a hacer la prueba, si tendría que salir así, nos tendría que salir este resultado, probando con la división que ya conocíamos, a ver, x cuadrado. Eso solamente en el caso en que no pueda multiplicar el numerador y el denominador por una, por una función o una variable que pueda ya reducirnos, ¿no? Entonces aquí voy a tener x menos 10. X menos 10. Aquí tenemos x menos 10, despejando x al cuadrado, ¿no? Y tenemos que reemplazar a lo que está aquí arriba, ¿no? 7x cuadrado más 3x menos 10. Vamos a reemplazar este x cuadrado igual a x menos 10. Vamos a tener 7, a ver, y en vez de x cuadrado que está acá, en vez de esto, lo vamos a poner todo esto, vamos a poner entre paréntesis x
menos 10. Menos 10 entre paréntesis. Y más 3x lo dejamos así. No podemos reemplazar aquí x en más 3x porque mi potencia x se tiene que quedar ahí, se tiene que respetar porque no tengo una variable x que pueda reemplazar. No puedo ponerle x cuadrado porque no es lo mismo. Tendríamos 3x y aquí tenemos menos 10. Supone que haciendo esto, ya reemplazando, nos tendría que dar el resto, ¿no? El resto. Entonces vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar 7 por x, va a ser 7x. Y esta 7x menos 7 por menos 10 va a ser menos 70. Listo. Y más 3x. Y todo eso tiene que ser menos 10. Ya. Menos 10. Y esto nos tiene que dar un resto, ¿no? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? 7x más 3x, nos reducimos términos semejantes y va a ser 10x. Ahí está, 10x. Y menos 70 menos 10 va a ser menos 80. Justamente es lo que hemos encontrado, ¿no? Entonces, ese resultado hemos visto que sí es lo mismo, que sí nos ha podido salir el mismo resultado, ¿no? El de acá es 10, es 10x. Menos 80 es lo mismo que lo que nos había salido ya, ¿no? Que es 10x menos 80. Ese sería el resto de las dos maneras. En los problemas de aplicación también que aparecen en la práctica, pueden hacerlo igual de esta forma y también de la forma del teorema del resto, ¿no? Aunque más cortito les saldría por el teorema del resto que estaríamos viendo acá, ¿no? El teorema del resto. Eso solamente en caso de que yo no pueda simplificarlo mejor mi división que está aquí, para poder hacerlo más sencillo como el licenciado los hechos les ha indicado en un ejercicio, ¿no? Que han presentado en Classroom. Vamos a admitir más y vamos a continuar con la... Si hay alguna duda, pueden escribir en el chat también de este primer ejercicio mientras admitimos. Ya somos 18 personas. Entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. El teorema del factor, ¿ya? En la práctica, más o menos, todos los problemas son de este tipo, ¿no? Hay otros más sencillos que ya vemos que es más fácil igualar a cero y reemplazar en el numerador, ¿no? Entonces vamos a pasar al teorema del factor. En el teorema del factor vamos igual a usar la definición del licenciado, que dice que si c es una raíz de la ecuación f de x igual a cero, entonces x menos c es un factor del polinomio f de x. Y al final dice, si x es un factor del polinomio f de x, entonces f de c es igual a cero. Entonces lo que tenemos que enfocarnos más aquí es en la segunda parte, ¿no? En la que dice esto. ¿Por qué eso usamos para resolver? X menos c, ¿por qué? Porque en el problema de acá, que es también de su práctica, nos da una función f de x ya definida y nos da un c también, el c que está acá. Nos da este c. Entonces tenemos que si este x menos es un factor del polinomio, entonces f de c es igual a cero. Tiene que cumplir que f de c es igual a cero. Es decir, este c tenemos que reemplazar en esta partecita donde dice x, ¿no? Pero tenemos que reemplazar en x, no en c, ¿no? Entonces tenemos que cumplir primero que f de x menos c sea un factor. Ahora puede ser que sea un factor o puede que no sea un factor. Cuando nos dé f de c igual a cero, quiere decir que su resto es cero, ¿no ve? Y si su resto es cero, entonces sí es factor. Pero si su resto no es cero, no es un factor. Es simplemente cualquier función que está dividiéndole, ¿no ve? Entonces lo tendríamos más o menos, nos está preguntando si este x menos c, o sea, menos 3, es un factor. Eso nos está preguntando en los ejercicios que presenta en la práctica, menos 3. Ya, esto menos 3 es un factor. Eso nos está preguntando. ¿Cómo hacemos? Tenemos que reemplazar. Simplemente es como una evaluación para poder demostrar que es un factor.
de este f de x, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es seguir la regla. Primero vamos a igualar este x menos 3. O, bueno, primero simplemente ya tenemos aquí c encontrado, ¿no? Entonces vamos a reemplazar para demostrar. F de c vamos a encontrar. No es necesario igualar. Entonces tenemos f de c, tiene que darnos 0, ¿no ve? Solamente es una evaluación en la función. Y c tenemos que es igual a 3 para comprobar si x menos 3 es factor. Entonces, en vez de x, yo voy a ponerle c. Voy a tener 3, ¿no? F de 3. Voy a tener 3 elevado a la cuarta menos 2 elevado a por 3, ¿no? Por 3 elevado al cubo. Eso ya vayan haciendo las operaciones. Esos 3. Y más 3 por 3 va a ser 9, ¿no? Le vamos a poner 9 directamente. 9 menos 36. Entonces todo eso nos tendría que dar 0 para ver si x menos 3 es un factor del polinomio. Eso nos está diciendo. ¿Cuánto nos tendría el primer 3 elevado a la cuarta? ¿Cuánto es? Nos daría 81, ¿no? 81. Entonces, aquí vamos a poner que nos da, este es el 8, perdón, escribí muy bien. El 81 menos 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27 por 12. Aquí, en negativo. 1, 27 por 2, nos daría 54. Menos 54. Menos 54. Listo. Más 9 menos 36. Todo eso, ¿cuánto nos da? Menos 36, ¿no? Solamente es hacer operaciones y nos tendría que dar un número para ver si es 0 o no. Entonces tenemos 81 menos 54 más 9 menos 36. Y justamente nos da 0. Si lo pueden probar con sus calculadoras o haciendo sumas restas, y nos sale 0. Entonces, si está probado, hemos demostrado que x menos 3 es un factor de este polinomio. Es decir, que si yo divido f de x entre x menos 3, su residuo va a ser 0. Eso nos está diciendo que eso sea un factor. O también puede ser que sea divisible, ¿no? Como mencionan los problemas siguientes que vamos a ver. Vamos a repasar entonces. El teorema del resto nos sirve para encontrar el resto de un polinomio sin saber su cociente, ¿no ve? Si queremos saber el cociente, tenemos que hacer una división normal como conocemos. El teorema del factor nos ayuda para poder demostrar si una función es factor de otra con esta evaluación, simplemente conociendo el C. Y la división sintética, vamos a aprender la división sintética. La división sintética nos da esta instrucción. Dice, encuentra el cociente y el residuo por división sintética. ¿No ve lo que nos pide aquí entonces? Es encontrar el cociente y el residuo. Siempre y cuando nos dan una función y esto que sería la división. Tendría que estar dividido por esto. Ahora, ¿cómo se aplicaría esto? Se aplicaría por la regla de Ruffini, que también conocemos. También el licenciado nos explicó, ¿no? Vamos a hacernos una tapita así, donde vamos a encontrar el cociente y el residuo, ¿no? Entonces ya nos da este 4x a la cuarta menos 5x al cuadrado 1. Tenemos que tomar los coeficientes, solamente los coeficientes, para poder acomodarlos. Es decir, a ver, yo voy a acomodar los coeficientes. Primero de x a la cuarta, ¿no? Entonces mi coeficiente de x a la cuarta va a ser 4. Voy a poner aquí 4. Y le seguiría el x al cubo, ¿no? Pero como no tengo x al cubo, esta es mi fila de x a la cuarta, aquí tendría que ser mi fila de x al cubo, pero como no hay x al cubo, yo le voy a poner 0. Ahí. Luego me seguiría mi fila de x al cuadrado, ¿no?
mi columna diré de x al cuadrado y es menos 5. Y sí está ese coeficiente, que es menos 5. Y luego me seguiría mi fila de x. No hay que olvidarnos, aunque no estén, está en 0, por eso no está. Y finalmente está mi fila de coeficientes que no tienen variable, que es 1. Ahora este x menos 1/2. En la división sintética, ¿cómo tendríamos que usar? Tendríamos que aplicar igual lo que habíamos mencionado, ¿no? Que es x menos c, x menos c. Y este c tendríamos que usar acá, en la parte de acá de la tablita de la regla de Ruffini, para poder estar seguros que nos va a salir un cociente y un residuo. En este caso, mi c, ¿cuánto valdría? Mi c valdría 1/2. Porque está en x menos c, que pondremos una flechita. Mi c va a valer 1/2. Tiene el signo porque ya está en el menos. Ya está en la forma del teorema de la división sintética. Ahí, ¿lo ve? Entonces acá aquí pongo mi c, 1/2. Solamente tenemos que hacer operar entonces de la manera que lo hace Ruffini, la regla de Ruffini, y vamos a encontrar los coeficientes del cociente, y en la parte de acá, abajo del 1, va a aparecer el residuo. ¿Ya? Entonces hacemos c, bajamos el 4 primero. El 4 no se hace nada y se queda ahí en 4. Y multiplicamos 1/2 por 4, así en forma de x, ¿no? 1/2 por 4. ¿Cuánto vamos a tener? 2. Ese 2 que tenemos, vamos a ponerlo bajo del 0. 2. Entonces 0 más 2 va a ser 2. Y 2 por 1/2, ahora este mismo 2 que nos ha salido de respuesta, 2 por el 1/2 otra vez. 1/2 por 2 va a ser 1. Este 1 lo voy a poner bajo el menos 5. Menos 5 más 1 va a ser menos 4. Menos 4. Y este menos 4 otra vez vuelvo a multiplicar por el 1/2. 1/2 por menos 4 me va a dar menos 2. Y el menos 2, aquí, 0 menos 2 lo voy a sumar y va a salir menos 2 nomás. Ahí. Y vuelvo a multiplicar mi menos 2 por 1/2 va a ser 1, menos 1. Entonces aquí ya nos está avisando qué ha pasado, ¿no? Vamos a identificar qué es lo que sucedió. Y al final lo sumamos siempre, 1 menos 1, 0. Ya. Es más o menos como la regla de Ruffini, ¿no? En la regla de Ruffini, la regla es que aquí al finalcito siempre nos aparezca 0, para decir que este sí es una raíz. Y efectivamente había sido una raíz, porque el 0 que está aquí era el residuo. Entonces tenemos acá el residuo y tenemos que es 0. Hemos descubierto que mi residuo aquí es 0. El residuo es este. Es el residuo en esta forma de división sintética. Y ahora, ¿cuál es mi cociente? Aquí vamos a escribir mi cociente. El cociente tenemos que formarlo con estos coeficientes que hemos encontrado. 4, 2 menos 4 y menos 2 con eso. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar? Vamos a reducir un x, ¿no? Es decir, este va a ser x cubo, x cuadrado, x, y este menos 2 va a ser el coeficiente sin x. Vamos a tener el cociente, entonces, ¿cómo va a ser? El cociente va a ser 4, que es este 4 que está aquí, x al cubo. Esa es la función de la división sintética, reducir un poco las potencias, ¿no? Para encontrar el cociente. Y el otro va a ser más, porque está positivo, ¿no? Más 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. Ahí. El otro va a ser menos 4x. Menos 4x. Listo. Y al final va a ser mi constante sin variable menos 2. Ahí, menos 2. Y lo que está aquí va a ser mi cociente. Lo que he encontrado ahí es mi cociente. Todo esto. Entonces ya tenemos el cociente, que es este. Y el residuo, que es 0. Aquí podría salirnos un número, cualquier número, pero no, nos ha salido 0. Entonces quiere decir que es una división exacta lo que hemos podido encontrar en este ejercicio. En el ejemplo del licenciado creo que sí tenía un residuo, ¿no? Que era un valor numérico. Aquí es 0.
Tenemos entonces esos tres teoremas que nos van a ayudar igual a resolver otros problemas. ¿Alguna duda, pregunta que tengan hasta el momento? Vamos a ver si siguen queriendo ingresar. Rudy, Edras también, Melvin acaba de ingresar, Grisel, Jorge, ya. De todas maneras, para los que acaban de ingresar, estamos grabando la clase, ¿ya? Entonces vamos a repetir. Hemos visto el teorema del resto para hallar el resto, el teorema del factor para probar si es un factor de un polinomio y la división sintética también para hallar cociente y residuo, de esta manera, ¿no? Y vamos a resolver un problemita más que dice, usa el teorema del resto y división sintética para evaluar P de X. Estos son problemas cortitos que he visto en su práctica, ¿no? Nos da un polinomio P de X y un C. Dice que usemos los teoremas del resto y división sintética. Si vemos el teorema del resto, tenemos que enfocarnos en la parte que dice aquí, la que justamente subrayado con amarillo, que no se ve, que es en X menos C, porque en ahí nos da la C, el teorema del resto. Igualito usamos en la división sintética, X menos C. Nos tenemos que enfocar en ese X menos C para poder evaluar P de X, como dice, evaluar P de X. Entonces, vamos a anotarnos aquí el X menos C. Por eso dice que usemos para evaluar P de X. No P de C, sino P de X. Ya. Entonces vamos a usar X menos C. Y tenemos C que nos da acá, ¿no? Que C es igual a menos 11. Entonces, ¿cuánto valdría X? El teorema de restos nos dice que esto igual la vamos a hacer, ¿no ve? Que era el denominador. Igual la vamos a hacer. Entonces tenemos que encontrar X para evaluar, porque nos pide P de X. Entonces, ¿cuánto va a ser? Menos. Entonces nos pide encontrar X. Ya mentalmente podemos encontrar también. Entonces tenemos X menos 11, ¿no? Menos 11 igual a 0. Y al final, despejando, vamos a tener menos por menos más. Y X va a ser menos 11, ¿no? X extraña y va a ser menos 11. No funciona. 6 menos 11 menos más menos. Entonces tenemos que X es igual a menos 11. Y ahora sí podemos evaluar en P de X lo que hemos encontrado. Solamente nos pide hallar eso. Vamos a tener P de X. Entonces, P de X y X es menos 11. Le vamos a poner menos 11. Ya. Y vamos a tener igual a, si pueden calcular, me pueden decir la respuesta, que va a ser 2, ay, igualando, escribiendo muy bien, me disculpan, elevado al cubo, menos 21 de X, dice que mi X es menos 11, sí, y tenemos X al cuadrado, ay no, y este X me equivoqué, esto es menos, con todo y el signo no se olvide, menos 11, ¿no? 11. Y al final más 9, eso nos falta más 9, estoy escribiendo muy bien. Esto no sé si copié bien, es 9, vamos a ver la práctica. Creo que tiene una variable, a ver. Allá es 9x, ¿no? Es el de acá. P de X, 2x al cubo menos 21x cuadrado más 9x menos 200. Aquí le falta un x. Ya. 9 menos 11. Entonces aquí le pongo menos. Y menos 200. Todo eso, ¿cuánto valor nos da? Eso
calculamos cuánto nos da. Dos menos 11. A ver, vamos a ver. Yo lo voy a calcular recién. Esto me lo... Señal que no era 21 por 11 al cuadrado. Ah, sí, exacto. Me falta el 2. Bien, exacto. Más 9 menos 11. Sí. ¿Cuánto le sale, chicos? Entonces al cubo. Menos 21. ¿Cuál es su respuesta? Más 9. Y ya aquí tengo la respuesta, ¿no? 7 menos 11. Como estos son números grandes, a mí ya me salió la respuesta, ya lo calculé. Es negativo. Acá es menos por si acaso. Es igual a menos 5.502. Si alguien me puede confirmar la respuesta, lo puede hacer. Entonces simplemente es sumar y restar, ¿no? Cuando nos dice usa el teorema del resto, nos dice que usemos simplemente x menos c. Eso nos dice x menos c. Entonces, basados en esto, estamos confirmando que estamos usando el teorema del resto. Y podemos hallar p de x. En esa parte de su práctica, esto solo es. ¿Ya? Ahora vamos a ver un poco los problemas de aplicación. Y he escogido al azar cualquier problema para poder explicarles. Calcular el valor de k, dice este problema, que es el 2 de su práctica, para que al dividir el polinomio p de x, que está acá, entre x más 3 nos deje de resto 5. Y ahora podemos ya aplicar de las dos maneras. Solo vamos a aplicar, pero aquí el teorema del resto, ¿no? Porque es el tema que estamos avanzando. Podemos aplicar de dos maneras. Me refiero a que una división así, normal, como la que hemos hecho, y también el teorema del resto, que está acá. Vamos a aplicar solamente el teorema del resto, que está aquí. Dice calcular el valor de k. El valor de k está acá. Ahí no, aquí está. Entre x más 3. Nos está dando ya aquí el resto. Entonces el problema no es calcular el resto, el problema es calcular k. Y tenemos este x más 3. Este x más 3 es el que tenemos que igualar a 0 para poder reemplazar en el p de x o en la función que nos da. Entonces vamos a empezar por el primer paso, que es el teorema del resto, que es igualar mi x más 3. Mi x más 3 igual a 0. Y vamos a tener que es x menos 3, ¿no ve? Tenemos que dejar al x solito. Y en este caso solamente x más 3, así que no tenemos mucho problema en aplicar el teorema de resto. Menos 3. Listo. Y ahora sí ponemos a p de x, ¿no? Una vez que nosotros reemplazamos este x en el p de x, estaríamos ya encontrando el resto. ¿A ver? Y ya nos da que el resto es 5, es decir, que vamos a tener p, de x y x es menos 3. Ok, muy bien. Y esto es menos 3. Entonces p de menos 3, ¿no? Vamos a tener que vamos a calcular directamente, ¿no? Menos 3 al cuadrado va a ser 9. Menos por menos más va a ser 9. Entonces tener aquí 9. Y menos k, y si x es menos 3 va a ser más 3k. ¿Ve? ¿Por qué? Porque x vale menos 3 con este menos que está aquí va a ser positivo. Y más 8. Ya, solo sería eso. Y como ya nos está dando el resto, se supone que este paso hacíamos en el teorema del resto para poder encontrarla, ¿no? Pero ya no está aquí. Resto 5, ¿no? Entonces igualamos a eso. 5. Nos asegura que es 5. Listo. Igualamos a 5.
Y lo que nos queda es una ecuación de primer grado con una incógnita, que es la k. Entonces, ¿cuánto sería el valor de k? Vamos a dejar aquí el 3k. Vamos a solamente tomar ya como si fuera una sola ecuación sin este p de 3, ¿no? Igual a 5 menos 9 menos 8. ¿Cuánto sería? 5 menos 9, porque el 9 va a pasar acá a restar, y menos 8. Eso va a dar menos 12. Si lo operamos, nos va a dar menos 12. Y despejando acá, este 3 va a pasar aquí a dividir al menos 12, y vamos a tener que k vale 4. Menos 4, con el signo. Menos 4. Entonces, así nomás hallamos el valor de k en todos los problemas que nos presentan, ¿no? Nos presentan casi siempre lo mismo, pero con otra forma de decirlo, digamos. Aquí ya tenemos el valor de k ya es igual a 4. No me aparece. Y 4. ¿No? Entonces nos vamos al siguiente problema. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Voy a ver el chat en este momento. Si está bien, dicen bien. Siguen ingresando algunos. Ya, entonces vamos al problema 4, ¿no? Aquí dice calcular los valores de b y c en el polinomio p de x. Ahora nos piden dos valores. Aquí nos pedían un valor que era k. Aquí nos pide b y c, sabiendo que es divisible entre x menos 2 y que el resto de su división entre x menos 1 es menos 3. ¿Ya? Entonces tenemos que interpretar lo que nos está diciendo el problema. Primero nos pide como incógnitas b y c. ¿No ve? Entonces aquí lo que nos pide es b y c. De este polinomio, sabiendo que es divisible entre x menos 2. Ahora, si nos dice que es divisible, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que su resto va a ser 0. ¿Ve? Como es divisible, su resto va a ser 0. Aquí ya tenemos que el resto va a ser igual a 0 en la primera parte de este enunciado. Y es la segunda parte del enunciado, ¿no? Y que el resto de su división entre otro, que es x menos 1, es 3. En este caso ya no es 0 su resto, es menos 3. Entonces tenemos que tomar todo esto y aplicarlo para resolver. Vamos a empezar por la primera parte que nos dice que es divisible entre x menos 2. Tendríamos más o menos este p de x, no, nos está diciendo que es divisible entre, no voy a escribir todo el p de x, solo p de x, que ya sabemos que no se refiere a todo este polinomio, es divisible entre x menos 2. A ver, esa es la primera parte. Hasta ahí. Entonces vamos a encontrar la primera ecuación que nos va a ayudar a encontrar b y c. Vamos a marcar. Como este problema se divide como en dos enunciados, vamos a hacer aquí el primero, que es x menos 2, y el segundo este mismo p de x que nos está diciendo, pero entre x menos 1, aquí nos dice x menos 1. Entonces eso habría que identificar primero para resolver aquí. Todo esto entre x menos 1. Tenemos esas dos condiciones. En la primera nos dice que el resto es 0, que está acá. Y en la segunda nos dice que el resto es menos 3. Entonces tenemos que todo eso fusionarlo en un solo para encontrar b y c. Primer paso para resolver por teorema del resto. X menos 2 en este lado va a ser igual a 0, ¿no ve? ¿Para qué? Para encontrar x. X va a ser igual a 2. Ya está. Ahora, ¿cuánto va a ser p de 2? Va a ser el resto p de 2, ¿no ve? Ya, lo vamos a directamente aplicar aquí. 2. Este x que está acá, vamos a ponerlo entre paréntesis, va a ser 2. Estamos así, ¿no? Al cuadrado. Esa función que estoy arriba en el enunciado. Más b de x más c. Y x es 2. Entonces vamos a tener por 2. Y aquí más c. C nomás. Listo. Todo esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque es divisible. Y cuando es divisible, su resto es 0. No nos olvidemos aquí. Su resto es 0.
Tenemos esto, haciendo operaciones, reduciendo un poco, vamos a tener 8. 9, 2 por 2, 4 por 2, 8. En este primer lado, 8 más 2b, ¿no ve? Ordenándolo para que parezca más entendible, más c igual a 0. Sabemos que b y c son números que no conocemos aún, igual a 0. Y ya, no está muy bien, listo. Y por este otro lado vamos a hacer lo mismo. ¿Para qué? Para que podamos tener dos ecuaciones. Una de esas va a ser la que está justamente, la que hemos encontrado, y otra la que vamos a encontrar. Vamos a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y ahí vamos a poder encontrar b y c. Ese es el objetivo de hacer esto, ¿no? X menos 1 va a ser igual a 0. Y por ende x vamos a tener que es igual a 1. X igual a 1. ¿Listo? Entonces, reemplazando otra vez a p de x, vamos a tener p de 1. No lo voy a poner p de 1, pero para simplemente tener la ecuación vamos a tener 2 de mi x que vale 1 aquí al cuadrado. Más b de x y b vale 1. Entonces digo x vale 1, solo voy a ponerle b. Más c. B y más c. Listo, entonces vamos a tener. Ahora aquí la diferencia con el otro es que aquí tiene resto y su resto es menos 3, dice. Entonces por eso vamos a igualar a menos 3. Aquí, a menos 3. Entonces ya tenemos otra ecuación. Reduciendo vamos a tener 2, porque 1 por 1 es 1, por 2, 2, más b, más b, más c. Podemos reducir incluso un poco más, ¿no? Más c igual a menos 3. Ya, se pueden encontrar los valores de b y c. Pueden escribirlo en el chat también, así para que todos trabajemos. Saquemos lo mismo, ¿no? Tenemos esos dos entonces. Ahora lo que nos queda es armar nuestro sistema de ecuaciones, reduciendo todo, ¿no? Y tendríamos 2b por este lado, 2b más c. Vamos a ponerlo 2b más c. ¿Tienen la respuesta? Ahorita voy a ver el chat para ver si tienen la respuesta. Vayan resolviendo. Igual a menos 8. ¿No ves? Este 8 que está acá, en la primera ecuación, vamos a ponerlo al segundo miembro y tenemos menos 8. Y por el otro lado vamos a poner b más c simplemente. B más c igual a menos 3, menos 2 va a ser menos 5. ¿No ves? Ya reduciendo los numeritos, tenemos eso. Vamos a ver el chat, si han encontrado los valores de b y c. No han encontrado, entonces seguimos así. Y reducimos por cualquier método de, de aplicar ecuaciones, ¿no? Aquí mismo lo vamos a reducir, ¿no? Vamos a multiplicar por menos 1 el segundo para que podamos aplicar el método de reducción, ¿no? Entonces vamos a... Ay, se me borró. Ya. Y vamos a mejor hacer otro. Vamos a suponer, escribir nomás, sí. Y vamos a armarnos el otro sistema reducido. 2b más c igual a menos 8. Listo. Y ahora aquí vamos a multiplicar por menos 1, ¿ya? Si multiplicamos por menos 1 la segunda ecuación, vamos a tener menos b menos c para poder reducir, ¿no? Y hacer desaparecer c igual a 5. Listo. Aplicamos método de reducción. Ahí mismo, entonces ya se va mi c. Y vamos a tener b. Directamente nos va a salir b. Sí, porque vamos a tener 2b menos b, va a ser b simplemente, y sumamos menos 8 más 5. Y menos 8 más 5 nos va a dar menos 3. ¿No ve? Y ya tenemos ahí. Y el valor de c, si el que nos pide, va a estar reemplazando en cualquiera de las ecuaciones del sistema principal, ¿no? Mejor del primero. Y suponemos que aquí está menos 3, ¿no? El valor que hemos encontrado de b, ¿cuánto sería c?
C va a ser un valor negativo, ¿no? 5 va a ser menos 5, en la casa va a venir con positivo, menos 5 más 3 va a ser menos 2. Entonces C va a valer menos 2. Ahí está. Entonces tenemos ya la respuesta, que son esos dos, ¿no? Tenemos que B va a ser menos 3 y también que va a ser C menos 2. Entonces ya tenemos la respuesta de B y C para que cumpla todas esas condiciones que nos ha dado, ¿no ve? ¿Se comprendió, no? Sí. Aquí sacaron 10 y menos 9, ¿está bien? No, no. Error leí 3 positivo. Ah, sí, perdón por escribir mal, tal vez está un poco, para que estén atentos también. Ya. Y entonces vamos al problema 12. Al problema 12. Dice, ¿para qué valor de K la siguiente división es exacta? Ahora, aquí es prácticamente lo mismo, solo que no los dice en otras palabras, ¿no ve? Entonces hay que saber interpretar esas palabras que nos dice aquí. La palabra clave para poder entender es si la división es exacta. Si la división es exacta, el residuo va a ser cero, ¿no ve? Entonces pondríamos que nos estaría diciendo por ende que el residuo va a ser cero. R lo vamos a poner como residuo. ¿Ya? Entonces, aplicamos igual el método de teorema del resto, que tomamos nuestro denominador, que es 3x menos 2, encuentran el valor más antes, nos dicen por el chat, o pueden habilitar sus micrófonos también, si quieren, igual a 2, igual a 0. Despejando x rápidamente, va a ser x igual a 2 tercios, ¿no? Rápido, 2 tercios, listo. Y ahora reemplazamos acá. ¿Cuánto les va a salir? A ver, hagan. Yo voy a hacerlo, pero más. 2 tercios va a ser x, que está aquí, y todo esto está elevado a la quinta, menos 2, el k no tenemos y es lo que queremos encontrar. El x igual es 2 tercios, entonces ponemos 2 tercios. Esta vez está elevado al cubo. Ahí. Ah, ¿no? Más 2, igual este 2 tercios que hemos encontrado, pero ya al cuadrado. Menos x y menos 2 tercios. Es mi 2 por si acaso. Vamos a escribir mal. Ahí no. Más k. Sí, más k. Listo. Y como es exacta, bueno, no nos dice que es exacta, nos dice que encontremos un valor de k para que sea exacta. O sea, tenemos que hacer que sea exacta esta división. Y con cualquier valor de k que encontremos va a ser exacta. Y si es exacta, todo esto que estamos haciendo es residuo. Supone que todo esto con k es el residuo. Y si queremos que el residuo sea cero, va a ser una división exacta. Entonces aplicamos eso. ¿Alguien lo encontró? No, no encontró. Nadie. Seguimos. 2 a la quinta, ¿cuánto va a ser? 2 por 2. Eso es 32, ¿no? 32. 2 a la quinta, repartimos a cada uno, ya sabemos. Sobre 3 a la quinta. ¿Cuánto es 3 a la quinta? 243 ya. Ayúdenme con las operaciones en sus cuadernos para que podamos avanzar más rápido, ¿no? ¿Está bien, no? Sí, está bien. Menos 2k y esto va a ser, ¿cuánto va a ser? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Esto va a ser por 8. 9 y 3 por 3, 9, por 3, 27. Entonces aquí va a ser 27. Más, directamente aquí lo haremos. 2 por 2, 4 por 2, 8. Sobre 9. ¿Listo? Menos 2 tercios. ¿Cuánto sale acá, chicos? Vamos un poco tardando. 3.
Ay, no. ¿Cuánto? Sí, sí, está bien, ¿no? Sí, menos 3 más k. Igual a 0. Despejen k igual a 0. Listo. Entonces solamente nos queda reducir, ¿no? ¿Cuánto sale k? Ya, me dictan a este lado cuánto es la suma de k. Si no lo voy a anotar directamente, ¿no? Y cuánto es igualado a qué. Ya, a ver alguien. K es 243, Gerald Soria. A ver, esto va a ser 8 por 2, 16, 27. A ver, aquí vamos a tener menos 16. Ya, esto solamente es una ecuación de primer grado con una incógnita, ¿no? Entonces lo vamos a dejar, ya tenemos la interpretación, ¿no? Vamos a ponerlo aquí reducido simplemente, ¿no? Esto es negativo, menos 16. Esto es menos, ¿sí? Y por este lado tenemos más k. Todo esto está en k y más k. Así. Y a este lado vamos a llevar el 2 tercios. El 30 y el 2 tercios. ¿Sí? Y el menos 8 novenos. Simplemente reducir esos términos y los dejo a ustedes. Listo. Menos 32 sobre 243. Entonces todo esto y un compañero creo que dice que sale y vamos a asumirlo. En caso de que esté mal, ya saben, lo verifican, ¿no? Ay, ¿cuánto dijo que salía? 2 tercios a la quinta, si era 2 tercios a la quinta. Ya, entonces, les dejo ahí ya. Pueden ir mandando si van sacando ya. Solamente ya era el valor de K. Listo. Y ya tenemos. Pasamos al siguiente problema, ¿listo? Si sacan, lo envían, vamos a verificar. Es para que vayan participando también. Vamos al problema 22. Este es el último problema que vamos a hacer de este capítulo, ¿ya? Entonces dice allá los valores de m, n, para que la división tanto sea exacta. Nos está diciendo lo mismo, solo que ahora tenemos dos valores, ¿no? M y n. Ahora tenemos que ver cómo podrían ser exactas si aquí nos da solamente una condición. La condición que nos da es esta única, que sea exacta. Si recuerdan el problema de acá, nos daba dos condiciones para pedirnos dos letras, ¿no? B y C. Aquí nos da una condición para pedirnos igual M y N. Entonces, eso vamos a ver. Podemos resolverlo igual de las dos maneras que habíamos visto, una que era por división normal y otra por teorema del resto. Vamos a usar teorema del resto. Ahí. Esto es x cuadrado, que es el denominador de la división, o también puede ser la otra parte, 5x 5x, ¿no? Vayan haciendo también, junto conmigo, 5x más 6, ¿no? Ya eso sí, no se entiende mucho. Hay un problema aquí. Darlo, tengo que arreglarlo, ¿no? Ya, más 6. ¿Listo? Igual a 0. Ya está, igual a 0. Tengo todo esto y despejamos x cuadrado, ¿no? Tenemos que tratar de despejar lo máximo que podemos. En este caso va a ser x cuadrado. Tendría que salirnos por teorema del resto. Igualmente nos tendría que salir por división normal. 5x más menos 6. Entonces ayúdenme con el cálculo. No necesariamente tendría que ser números, ¿no? Entonces vamos a reemplazar en el numerador, que es x al cuadrado, a la cuarta. Entonces vamos a escribirlo así, ¿no? Directamente. Este x al cuadrado, que va a ser 5x menos 6.
así. Este es x al cuadrado, ¿no? Y esto va a estar elevado al cuadrado para que sea la cuarta. Menos m, m normal se queda, estamos buscando m. Y x al cubo. Este x al cubo se puede escribir como x al cuadrado por x, ¿no ve? Entonces, eso estamos haciendo, ¿no? Vamos a reemplazar este x al cuadrado que ya tenemos aquí. Va a ser 5x menos 6. Y por el x que queda, x. No es por es x. Más n x al cuadrado. Ahí ya enterito lo ponemos el x al cuadrado. Este va a ser 5x menos 6. Creo que este problema lo resolvimos, o me equivoco. Creo que en clase lo hicimos. Pero por división. No sé si se acuerdan. Y menos x nomás, porque no hay x al cuadrado, menos x, más 3. Y como dice que sea exacta, supone que todo este montón que está escribiendo en mí es deciduo. Entonces vamos a igualar así. Exacto. Tengo un montón de letras y variables, ¿no? Lo que vamos a hacer es reducir. Ya, la anterior ejercicio sale este k. 406 sobre 1089. Si es que no se puede reducir más. A ver. 6, 7, 8, 9. Sí se puede reducir. Es en terceras, por si acaso. Si ven el chat, dice que eso le sale k. Sí se puede reducir. Terceras partes. Seguimos. Entonces, con este problema. 5 al cuadrado va a ser 25x al cuadrado. 25x al cuadrado, ¿no? Ya sabemos el primer cuadrado. Menos el 60, ¿no? 60x. Eso ya sabemos la regla que aplicamos, ¿no? Doble el producto del primero menos dos veces el primero por el segundo. Más el cuadrado del segundo, que sería 36. Ya. Si multiplicamos todo esto, va a ser ¿cuánto? Va a ser 5mx al cuadrado, ¿no ven? Menos 5mx al cuadrado, ¿no ven? Y el otro va a ser 6mx, simplemente. Positivo. Con los signos se va a hacer positivo. Va a ser 6mx, solo así. Listo. Y casi vamos a terminar, va a ser más 5nx. 5nx. Listo. Y menos 6n. Ahí, estos son 6. Arreglar. 6, eso 6n. Menos x más 3. ¿Cuánto sale todo reduciendo todo eso? Igual a 0. Listo. Vamos a reducir los x al cuadrado, ¿no? A ver, aquí tengo mi 5x al cuadrado y mi 25x al cuadrado. Tenemos eso. Entonces, vamos a primero factorizar un x. O sea, vamos a tener los 25 menos 5m. Como no podemos sumar ni restar porque este de acá tiene un m que tenemos que encontrar, ¿no? Vamos a factorizar el x al cuadrado y lo vamos a dejar así. Listo. Este es 36. Sí, está bien. Y ahora vamos a reducir los x. ¿Cuánto es esto? Ya. Y este con dos líneas. Y la cama. Está bien. Este no. Este no. Y este de acá, ¿no? Todos estos.
¿Cuánto vamos a tener? Menos por menos, ya. Vamos a tener, lo hacemos con signo positivo. ¿Ya? Con signo positivo. Igualmente vamos a factorizar un X, porque no todos se pueden operar. Primero vamos a hacerlo con el 6m y luego con el más 5n. Ese es n, por si acaso. Más 5n. Y me falta el menos x, pero con este otro menos se va a hacer menos. Va a ser menos 61x. Pero estamos factorizando y vamos a tener simplemente 61. Cerramos paréntesis y vamos a tener x. Finalmente tenemos los constantes, ¿no? Tendríamos el 36 y el no, 6n, perdón, es 6n, que es igual constante y el 3. Entonces tenemos más 36 más 3, ¿cuánto va a ser? Más 39, ¿no? Entonces vamos a ponerle menos 6n más 39, ¿no? Más 39. Listo, igual a 0. Tenemos que ordenar de esta manera para poder interpretar cómo podemos hacer que su resto sea 0, o sea, que toda esta ecuación sea 0. ¿Alguna respuesta que hayan tenido ustedes? A ver, 8, 9, 9, por 3, 18. Así se puede reducir el denominador general. Entre 3 lo divides el denominador también, porque es múltiplo de 3. Hay dudas. Tenemos que deducir a partir de aquí, de todo esto, que, ya, que si queremos que todo esto sea 0, ¿qué tendría que ser 0? Tendría que ser 0 esto, 0, ¿no ve? Tendría que ser 0 también lo que está aquí, eso es 0. Y también tiene que ser 0 todo esto, 0. Entonces, ¿cómo tenemos que proceder? Tenemos que igualar a 0 todo. Vamos a igualar a 0 el 25. Vamos a tener un sistema de por demás. Vamos a tener un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Incluso ya podríamos hallar ahí m y n. Sin necesidad de esto, ¿no? Pero igualmente tendría que cumplir. Entonces, ese trabajo ya se los dejo. Pero tendríamos un sistema de 3 por 3. Aquí me falla algo. Entonces, tendríamos ese sistema. Y tendríamos aquí 25 menos 5m. Ojo que es m, no es n. M, y ya tendríamos por ese lado, bueno, lo vamos a asumir, es m igual a 0, porque queremos que todo eso sea 0. Y luego igual aquí vamos a tener 6m, y ya ustedes lo van a ir escribiendo, ¿no? Vamos a escribir, creo. Uno tiene potencia, lo voy a escribir 6m más 5 menos 61, ¿no? Igual a 0. Tenemos eso igual a 0, y también vamos a tener el que nos queda, que es menos 6n más 39, igual a 0. Ya tenemos ese sistema, ¿no? El que está ahí, ¿no? Si se entendió hasta ahí, ¿no? ¿O hay alguna duda? Mientras yo aclaro mi sistema. Solamente nos quedaría resolver este sistema ya por su parte. Igual a cero. Todo claro, ¿no? Ese sería el sistema. Ya podemos incluso despejar m de la primera ecuación y también de la segunda, y tendrá que cumplir la del medio, ¿no ve? Y sí se va a reducir, creo. Sí se va a ir reduciendo.
A ver, hay una pregunta en su chat, lo pueden ver. Que era el denominador, sí se puede reducir en terceras porque si divides 1089, lo que te ha salido, entre 3 te va a salir 363 y se va a poder seguir dividiendo entre terceras, ¿no? Y te va a salir 121 y vas a poder seguir reducir y te va a salir también así poco a poco. El ejercicio 2 dice Luis Einar. ¿Qué hora ya es? Ya. El ejercicio 2. ¿Cuál 2? El 2. Es el 2. Calcular el valor de K, ¿no ve? Que al dividir el polinomio este entre este, nos da resto 5. A ver, más o menos el polinomio estamos diciendo que yo divido mi P de X, no voy a escribir el P de X, porque es largo. P de X es P ya. P de X entre X más 3. Eso es 9. Y como lo conocemos de esa manera, ¿no? El denominador igualamos a 0. Está aquí. Igualamos a 0 y despejamos X, que va a ser X igual a menos 3. Para encontrar el resto, evaluamos el menos 3 en la ecuación. O sea, sacar como un P menos 3. Va a ser menos 3 al cuadrado, 9, más 3, que es X, ¿no? 3K más 8 y despejamos K es menos 4 en el problema 2. Estamos avanzando teoría de ecuaciones. Gustavo. Edras dice, se podría despejar el denominador, digo, en vez de X al cuadrado a X y X2. ¿En qué problema, Edras, me estás hablando? Perdón, en el último problema que hicimos, ahí, ¿El último? sí, sí, el que estamos haciendo ahorita, de M y N. Ya, se podría despejar el denominador, el X cuadrado. Ay, el de acá no. Sí, novela, esta primera parte, sí se puede despejar. En caso de que no se pueda, digamos, multiplicar al numerador y al denominador por una función que te pueda reducir el denominador, así como lo ha hecho el licenciado, esto aplicaría. Y hemos demostrado que esto aplicaría porque lo hemos hecho el ejercicio 1. ¿Vale? Aquí hemos demostrado que haciendo de esa manera no tendría que salir tan bien. ¿Ya? No en todos los casos, como les digo, primero tenemos que agotar los recursos que el licenciado nos ha indicado. Aquí nos ha salido, ¿no ve? El mismo resto. Por eso es que hemos tomado esta manera en el problema acá, en el 22, en el último que hemos hecho. ¿No ve? Eso me estás preguntando, ¿no ve? Sí, claro, pero en caso de que me cueste, digamos, tal vez a mí hacer un poco de eso, podría reducirlo, digamos, a X sub 1 y a X sub 2 y reemplazarlo. Ah, no, no. Ah, ya te he entendido. No, no se puede hacer eso. Eso, o sea, no puedes sacar, digamos, en dos paréntesis, ¿no ve? Sacar X1 y X2 y luego reemplazar y tener dos ecuaciones. En el teorema del resto eso no aplica. Si pueden ir revisando libros y preguntando al licenciado, eso no hay sacar en dos paréntesis de X y reemplazando. No. Lo máximo que podemos hacer es tomar en cuenta a la variable X que tenga la mayor potencia, en este caso el 2. O tratar de que nos salga un X cubo, como lo hice en la igualado a un número que sería más fácil. Pero en esta ecuación no se puede hacer eso. Además, porque hay M y N, que se nos ampliaría más la ecuación. Por eso Ah, ok, gracias. no se puede hacer esa igualación a cero. Ya, entonces vamos a continuar con, si hay alguna duda más, pueden preguntar. Ya, nos vamos a pasar antes de seguir a lo que nos falta, ¿no? A logaritmos exponenciales. Ya habían avanzado un poco logaritmos exponenciales. Solamente vamos a hacer dos problemitas ya cortitos.
para que podamos entrar un poco. Y vamos a hacer unos problemas complicaditos que he visto que este tipo, ¿no? Estos dos que están acá, que están en su práctica, que tal vez les puede causar un poco de pensamiento, de pensar mucho de cómo se puede hacer. ¿Ya? Vamos a recordar las propiedades que están aquí, ¿no? Ya las han visto, ¿no? Logaritmo de cualquier base de 1 es 0, logaritmo de la misma base y el mismo argumento es igual a 1, ¿no ve? Y logaritmo de b elevado a la n, si está en el mismo base y el mismo argumento, es n simplemente, ¿no ve? Y en caso de multiplicación, como vemos aquí, el logaritmo de b de una multiplicación de m por n se transforma en una suma. Ahora, por si acaso no hay esto, no hay logaritmo de, digamos, de cualquiera que sea así. No hay una propiedad que pueda aplicarse a esto. Tenemos que manejarlo como argumento entero. A m, digamos, cualquier m más n, de cualquier base, ¿no? No se puede esto transformar ni distribuir, en este caso. Tenemos un logaritmo de m más n, no puedo distribuir logaritmo de m más logaritmo de n. Eso no hay, por si acaso, ¿ya? Entonces, es muy diferente a esta propiedad, por si acaso. He visto que eso a veces fallan siempre. Igual en resta, si esto fuera suma o fuera resta. No hay eso. ¿Ya? Y logaritmo de b de m sobre n se transforma en una resta. Siempre y cuando esté así es el cociente. Y logaritmo de cualquier base b de m elevado a la n, esta n puede eh, multiplicar al logaritmo. Es decir, puede, como si esta n chiquita seguiría adelante del logaritmo, ¿no ven? N. Ahora no aplica para, he visto un problema en su práctica y no aplica así. Vamos a ver. Es- no aplicaría si yo tengo un logaritmo. Ahí, esto es lo ya, logaritmo. Fallando mi lápiz, perdón. No aplicaría si yo tengo mi mismo logaritmo de cualquier base, si digamos de x, y yo tengo todo mi logaritmo, elevado a un n. Yo tengo todo mi logaritmo elevado a un n, no se va a ir mi n a multiplicar adelante. ¿Sí no ve cómo estaba aquí? No se va a ir, porque no está multiplicando al argumento, está multiplicando todo el logaritmo, ¿no? Elevado a la n. En este caso, mi m que está aquí, mi m que está aquí, está muy bien, ese, está multiplicando al argumento, que es m, no a todo el logaritmo, está elevado, diré, ¿no ve? Al m. Y por eso se va este n a multiplicar adelante del logaritmo. En este caso no es lo mismo. He visto problemas en eso. Y esto es lo mismo, ¿no? Que podemos ver logaritmo de base b de una raíz cuadrada de n de m. Es como si yo tuviera este m elevado a la 1 sobre n, ¿no ve? Y este 1 sobre n puede ir multiplicando adelante del logaritmo y quedaría el logaritmo de b de m sobre n. Es otra propiedad. Logaritmo de la raíz. Es lo mismo que la anterior, solamente que es elevado a la 1 sobre n, ¿no? Y el último, cambio de base. El cambio de base vamos a utilizarlo ahorita. ¿Ya? Como el cambio de base nos dice que el logaritmo de b de un argumento x, yo puedo ponerle aquí cualquier base c, o sea, cualquiera, 1, 2, 3, logaritmo de 10, del exponencial, logaritmo de cualquiera, base 2, 3, y pongo en el numerador el argumento x y en el denominador el argumento de la anterior, que era la base, b en este caso. Eso quiere decir, en cambio de base. Entonces, cambio de base a veces nos ayuda, ¿no? O a veces nos amplía cuando pensamos que nos va a ayudar. Tenemos que ver cuándo aplicar. Entonces, resaltarles esas cosas en las propiedades de logaritmos. Y vamos a resolver el problema 9 que está en su práctica. El problema 9 dice, reduzca la expresión e, que es logaritmo de 3 en base 3 de 2, logaritmo en base 4 de 3 por logaritmo en base 5 de 4. Todo eso así va a ir yendo en ese mismo, en el siguiente va a ser logaritmo, digamos, de 6 en base 5. No, logaritmo de, perdón, de 5 en base 6. Y logaritmo de m más 1 más m. O sea, nos está diciendo que esto va a ir así infinitamente para cualquier m. Mi m puede ser 1, mi m podría ser 1000, eso nos está diciendo.
¿Cómo podría reducir esta expresión en logaritmos? Tengo que imaginarme, ¿no? Tengo que imaginarme, por ejemplo, vamos a aplicar, vamos a suponer, ¿no? Vamos a empezar a resolver. Vamos a empezar a resolver que yo tengo aquí logaritmo en base 3 de 2. Lo que tenemos aquí en semejante es que este 3 es mayor, este 3 que está en la base es mayor a lo que está en mi argumento, que es 2, ¿no ve? Y así va, siempre. Por eso hay una generalización que es m más 1, m. Prácticamente lo que está aquí. Ahí, ¿no ve? Ya, lo que vamos a hacer es aplicar esta última propiedad, el cambio de base. Vamos a cambiar la base y vamos a ver cómo la base actual, que es 3, y el argumento 2, van ayudándonos a resolver. Vamos a poner cualquier base, podemos poner cualquier base 2, base 3, base de la exponencial, ¿no ve? Si el base de la exponencial se convierte en logaritmo del neperiano, no sé si han visto eso. Vamos a usar, ya, vamos a aplicar el cambio de base. Este logaritmo en base 3 de 2 se va a convertir en logaritmo. En el numerador va a ir mi argumento original, que era el 2 siempre, y en el denominador va a ir mi argumento, que era la base. En este caso, ahí, este logaritmo, perdón. En este caso, mi base, que es 3. Y voy a tener mi logaritmo, base 3. Argumento 3, base 10. ¿No ve? Cuando no noto la base es 10. Entonces vamos a asumir que es 10. Y vamos a hacer lo mismo en toditos. Vamos a hacer lo mismo en toditos. Entonces vamos a ir viendo qué nos aparece. Y así. Aquí va a ir puntos suspensivos. Y aquí va a estar lo último, ¿no? Lo que ya está acá. Entonces aquí arriba va a estar el logaritmo en base 10. Todos vamos a manejar en una sola base. Ahí me está complicando un poco. No, lo puedo escribir, creo, a ver. Logaritmo en base 3, el que estaba originalmente. Y acá va a ir logaritmo del 4 de su base, ¿no ve? Y aquí va a ir igual logaritmo de 4, que era la base, el argumento original. Y aquí va a ir logaritmo de 5. Si dan cuenta, el denominador siempre es mayor, ¿no ve? Está. Y vamos a hacer un hito más. Vamos a imaginarnos un hito más aquí. Ya. Logaritmo. Vamos a hacer el siguiente. El siguiente sería el 5, ¿no ve? Logaritmo en argumento 5. Y mi denominador aquí sería logaritmo. ¿Ve? Si se dan cuenta, siempre el denominador es uno más. Con el cambio de base estamos. Y la generalización, vamos a ver qué es logaritmo base m sobre logaritmo de m más 1. Vemos eso, ¿no ve? Entonces vamos a observar que todo va a ir yendo así hasta el m de infinito. Y lo que va a pasar es esto. Lo que va a pasar es que esto se va a anular con este se va a anular con este con este con este. Cualquier sea la cantidad, ¿no ve? Logaritmo de 3 con logaritmo de 3, logaritmo de 4 con logaritmo de 4, y así sucesivamente. El logaritmo de 6 también se va a anular con el siguiente, pero que está aquí en puntos suspensivos, ¿no ve? Y el logaritmo de m también se va a anular con cualquier m que escojamos. Entonces, ¿cómo se va a reducir este e? Este e que estamos calculando. Este e al final nos va a quedar e igual al logaritmo de 2. Si hacen la prueba en sus calculadoras, no importa la base que tenga el logaritmo que hemos hecho el cambio de base. Le puedo poner logaritmo en base 2 de estos mismos números, te va a salir el mismo resultado. Pueden hacerlo. Logaritmo de 2, todo esto sobre lo que nos queda, que es logaritmo de m más 1.
Entonces vamos a tener logaritmo de m más 1. M más 1. Entonces, esa es nuestra respuesta de este problema. Tiene sentido, ¿no? Si quieren, pueden poner cualquier ejemplo de m y van a ver que les va a salir. Podemos poner m igual a 1, digamos. Si m es igual a 1, aquí mi e va a ser 1, ¿sabes? Porque aquí va a estar mi 1. 1 más 1 va a ser 2. Logaritmo de 2 sobre logaritmo de 2 va a ser 1. ¿No ves? Se van a ir simplificando. Y e va a ser 1. Y aplicando acá también mi m1 va a ser 1 también. Entonces, esta sería la respuesta del problema 9. ¿Bien? Y se entendió, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces vamos al último problemita antes de terminar la clase, ¿ya? El que está acá. El que está acá es más interpretación. Hay varias maneras de resolverla, ¿no? Él dice, si definimos el operador asterisco como sigue, a asterisco b igual a b elevado a menos 1, indique el equivalente de a más 1 asterisco a b más a sobre a más 1 asterisco b más 1. Ya, lo que quiere decir es el operador asterisco. Lo digo asterisco porque no es un por, ¿ya? No es un por ni un punto de multiplicación. Lo estamos tratando como operador. El que está acá. Operador asterisco es. Ahora, este a asterisco b igual a b elevado a menos 1 es, es una regla. La vamos a tomar como regla, ¿ya? Una regla que tenemos que seguir. Que está acá. En base a esta regla tenemos que indicar el equivalente de esto, del final. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es resolver. Ya. Tenemos esta A, ¿no ve? Esta A va a representar a más 1, ¿ya? Porque esta operación asterisco está diciéndonos que va a obedecer la regla de b elevado a menos 1. En este caso, mi a va a ser este a menos 1. No se dejen guiar mucho por las letras en este caso, ¿ya? Este va a ser mi a. Estamos diciendo a asterisco, que está el asterisco. Todo este paréntesis va a ser mi b. ¿Ve? Eso va a ser mi b. Y ya tenemos en el numerador a asterisco b. Y en el denominador lo mismo. Este a más 1 va a ser a. Mi a de la regla que tenemos aquí en color en lila. Más o menos. Esa va a ser mi a. Y en este también va a ser mi b en el denominador. Es como una regla de operación, porque el asterisco es un operador. No está diciendo que es un operador. ¿Ves? Entonces lo que vamos a hacer es con estos valores transformarlo a esta regla para reducir. Vamos a tener una línea de fracción grande. Y como tenemos que esto es nuestro a más 1, y nuestro b es ab, a por b más a, dice que todo este numerador va a ser igual a b, y en este caso b es, vamos a escribir mejor, b es ab más, ponerlo entre paréntesis, es ab más a. Ese sería mi b, pero mi b dice, mi b dice, vamos a montar que está elevado a menos 1. Y a es a más 1. Entonces va a estar todo esto elevado. Vamos a escribirlo también. Va a estar elevado a. Y en este caso a es a más 1. A más 1. Es minúscula, ¿ya? Menos 1.
Esto no se me arregla. Listo. Eso va a estar elevado, listo. Así. Esa es mi regla. Y en el denominador lo mismo voy a hacer. En el denominador, más abajo lo voy a hacer aquí. ¿Ya? Mi b va a ser b menos b más 1, que está aquí, ¿no ve? Y voy a seguir esta regla. Dice que tiene que ser b elevado, o sea, así, b más 1. Todo eso tiene que ser elevado a más 1. Y aquí a más 1 va a ser esto. A más 1 también, ¿no? Coincide en este caso. Todo esto. Y va a estar elevado. Ya, vamos a escribirlo, ¿no? A, y eso va a ser a más 1. A más 1. Está elevado por si acaso. Pero dice a menos 1. Y como a es a más 1, aquí va a ir un menos 1. Ahí. Todo esto igual. Hasta ahí se ha logrado entender. Lo repito. Lo que tenemos que seguir es esta regla de acá. La que está en color medio lila y celeste. Y este operador asterisco es lo que nos ordena que tenemos que volverlo así. ¿Ya? ¿No hay alguna pregunta? Lo que nos queda es reducir simplemente, ¿no? Nos queda reducir el numerador y el denominador como ya conocemos. Entonces, lo que vamos a hacer es reducir. Vamos a poner una línea de fracción. Es mi línea de fracción. Y nos va a quedar aquí abajo el mismo, ¿no? AB más A. Todo esto va a estar elevado a la A. ¿Ve? Todo esto va a estar elevado a la A. Ahí. Porque 1 menos 1 se va a hacer 0. Y aquí abajo vamos a tener lo mismo, que va a ser B más 1. B más 1. Listo. Vamos a escribirlo como tiene que ser. Más 1 elevado igual a, entonces ya con eso ya simplemente es reducir operaciones. ¿No ve? Listo, lo que vamos a hacer es entonces, listo, vamos a poner todo esto en un solo paréntesis elevado a la. ¿No ve? Y aquí arriba vamos a tener lo que ya hemos visto, que es AB más A. Listo. Aquí abajo vamos a tener B más 1. B más 1. Y finalmente reduciendo, es decir, yo aquí voy a factorizar mi. Ya sabemos cómo no hacer este pasito. Vamos a tener finalmente paréntesis más 1. No, perdón, factorizando B más 1. Y aquí abajo vamos a tener B más 1. Y todo está, no olvidemos que está elevado a la A. Así. Finalmente vamos a tener que esto se va a simplificar. Y mi resultado final va a ser A elevado. Listo. En esta parte esto es lo que pusieron en la práctica y se resuelve de esa manera ya. Siempre obedeciendo. ¿Se entendió la 1? Luis Einer, ¿qué preguntáis? ¿Se entendió la parte del último ejercicio que está acá? Simplemente tomar el operador asterisco ya.
Eso es. Basándonos en esta regla. Tomando que esto es A asterisco y B asterisco. Pusieron las mismas letras justamente para hacer que nos demos cuenta que es una operación con números. Es una operación igualita a lo que es la suma, la resta, pero esto ya es algo, digamos, con una regla, ¿no? Como sabemos que la suma suma, la multiplicación hace productos, en este caso, este asterisco hace esta operación. Eso nos está diciendo. Hace la operación de b elevado a menos 1, con cualquier a y b. ¿Entendió, no? Edras Josué dice, ¿por qué más 1? ¿Por qué más 1 en qué parte? Allá, acá, en la parte de acá debe decir, elevado a más 1 menos 1, ¿no ve? Ya. Hemos dicho que este AB más A, este AB más A es mi B, ¿no ve? Me dice B elevado a menos 1. Y ahora, ¿cuál sería mi A? Mi A es este, A más 1. Y como aquí me dice A menos 1, es decir, yo pongo mi A, en este caso mi A es A más 1. Y por eso yo he puesto aquí A más 1. Ese de ahí es mi A. Lo que me pide acá es mi A. A ver, vamos a cambiar. Ese chiquito de acá es mi A. Este es mi A, ¿no ve? Este. Y este es mi A más 1. Y mi menos 1 es mi mismo menos 1 que sobra aquí, que no está resaltado. Por eso es A más 1. En los dos lo mismo. Este es mi A y ese es mi misma A que me pide. Todo eso. Por eso es más 1. ¿Listo? Entonces, tomen eso solamente en este ejercicio como regla de operación, este asterisco. Entonces, esos serían los dos ejercicios aplicados para esta corta clase de logaritmos. Todavía hay más ejercicios en su práctica de logaritmos, justo están aquí. Pero he visto que la mayoría son de usar simplemente, ¿no? Las propiedades del logaritmo. Los que he visto que son un poco complicaditos son los que yo he hecho en este momento, ¿no? Y aquí deben estar estos tal vez. Y también los de exponenciales. No he hecho ni uno de exponenciales, lo vamos a hacer en la siguiente clase, donde tienen que aplicar logaritmos, ¿no? Por eso mismo es exponencial y logaritmo. Es como el inverso del logaritmo, el exponencial, ¿no? Que lo anula. Es lo que hemos hecho hoy. Y eso. En la siguiente clase vamos a hacer más ejercicios de logaritmos. Y si tienen algún ejercicio que tienen dudas, mándenmelo y yo les voy a estar respondiendo como lo he hecho. Si tienen alguna pregunta, puedes ver el capítulo 4. El capítulo 4, cómo subir, Carmen. Este es parte del capítulo 4, ¿no? Es logaritmos. Esta parte es el capítulo 4, de logaritmos exponenciales. Ya saben, esta regla de acá no es correcta. No se puede distribuir el logaritmo a la suma y no se puede poner el n adelante cuando todo el logaritmo está elevado a una potencia. Para que no se equivoque. Entonces voy a dejar de grabar la clase. Si hay alguna pregunta, me lo dicen. Si no, la clase va a finalizar.